El Ayuntamiento de Río Gordo patrocina este programa. Buenas tardes y bienvenidos, como todos los lunes, a este patrimonio que se convierte en nuestra tradición, el estar con todos ustedes, contigo, con él, con ella, con vosotros, con vosotras, en este patrimonio de los lunes en PTV. Exponemos desde un punto de vista cultural, desde la tradición, desde el arte, desde las costumbres, desde todas aquellas cuestiones que tengan que ver con esta ciudad, en este programa, pues todas aquellas características que nos van viniendo. En el día de hoy vamos a hablar museísticamente, vamos a estar hablando durante todo el día de hoy, museográficamente, museológicamente, como quieran denominarlo, porque vamos a llevarles un proyecto que no es nuevo, porque ya lo hemos traído en otra ocasión a este programa, pero sí que se expone, se abre y se planta delante de todos los malagueños y de las malagueñas para ser observado, visto, tocado, incluso gastronómicamente, como se dice por esta tierra, catado. Así pues, sepamos después de qué vamos a hablar en el día de hoy, pero antes también sepamos cuál es el personaje que llega a esta orilla para vislumbrar cuáles fueron sus orígenes, cuál fue su actividad y cuál fue su arte en el día de hoy. Así pues, sin más dilación, sepamos de qué personaje estamos hablando. Francisco Palma García, escultor, imaginero, profesor y académico, nació en Antequera en 1881 y murió en Málaga en 1938 a los 51 años de edad. La riqueza escultórica de su ciudad natal parece que influyó decisivamente en la vocación que le hizo famoso. Trasladado a Málaga, cursó estudios en la Escuela de Bellas Artes, en donde tuvo por maestros a relevantes escultores de la época. Una vez que se estableció en Málaga, recibió en 1914 el encargo del ayuntamiento para crear un grupo escultórico para el frontispicio de la Casa Consistorial, siendo este el primer trabajo importante que hizo Palma en Málaga. Fue profesor de la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Málaga. En Antequera tuvo un gran éxito el monumento que hizo dedicado al capitán Moreno. Ejecutó el trono de la Soledad de su congregación de Mena, el cual contaba con un característico palio de cajón adquirido a una cofradía antequerana. La realización del grupo escultórico de la recién fundada Hermandad de la Piedad supuso un hito en su vida artística. En 1929 concluyó la obra a la que más empeño y dedicación prestó. Causó gran admiración, ya que representó en su época un verdadero resurgimiento plástico de la imaginería pasionista malagueña. Eran contadas las tertulias en su taller con personajes de la talla del Salvador Rueda o Narciso Díaz de Escobar. También en el ambiente cultural y el arte impregnaban la vida de esta familia, pero sobre todo la de su hijo Francisco, quien mostraba unos conocimientos precoces tanto en la escultura como en la pintura. El 12 de mayo de 1931, la vida del artista y de su familia dio un repentino vuelco a causa de los tristes sucesos de quemas de iglesias que hubo en Málaga. La Piedad, a la que tanto cariño y esfuerzo le había dedicado, fue destruida en la pira que se formó en la Plaza de la Merced, muy cerca de su casa. No solo perdió su querida obra, sino también a su Cristo de Mena, del que era nazareno y al que intentó salvar. No podía imaginar que de las manos de su hijo Francisco, que observaba a escondidas el llanto de su padre, volvería a nacer la imagen del Cristo de Mena para su consuelo y el de los malagueños. Con la llegada de la Segunda República, el taller decayó en pedidos de obras religiosas, sufriendo por ello graves problemas económicos. En 1936, con el inicio de la Guerra Civil, se agravaron los problemas porque Francisco Palma fue detenido el 4 de noviembre por milicianos republicanos y conducido al buque prisión Marqués de Chavarri. Sus hijos, Francisco y Mario, tras 11 días de desesperada insistencia y lucha, consiguieron que fuera liberado, pero las consecuencias de la guerra no acababan ahí, ya que el taller tuvo que cerrar, subsistiendo gracias a pequeñas ventas. Todos estos lamentables acontecimientos vividos desde 1931 le habían afectado a su salud y falleció repentinamente un 19 de diciembre de 1938. Toda una historia que contar en estos personajes que traemos a estas recachitas donde el patrimonio se pone de manifiesto. Decíamos que hay un patrimonio que ya pusimos de manifiesto, puesto que se presentaba
la Feria Internacional de Turismo en Madrid, concretamente 2 ediciones atrás, no en la de este 2018, sino en la de 2017. Se presentaba un complejo, una colección, Ifergan concretamente, y se presentaba por parte de aquella persona que había con pasión coleccionado y cultivado todas esas obras de arte, como era Vicente Jiménez Ifergan. Lo tuvimos en el programa, estuvimos hablando con él y nos habló de su ilusión, de su colección y de la idea de montar este complejo Jerusalén en Málaga. El complejo Jerusalén en Málaga ya es una realidad, la obra ya está expositivamente hablando a la luz y a los ojos de todos los malagueños, de las malagueñas y de todas aquellas personas que visitan esta ciudad de Málaga, y por eso hemos querido en el día de hoy seguir hablando y ampliar todo el conocimiento que en torno a esa colección y a ese complejo Jerusalén tiene lugar en nuestra ciudad de Málaga, puesto que hace pocos días atrás se inauguraba este complejo, que va asociado evidentemente, y como vamos a ver, también a una idea gastronómica y a una idea donde los 5 sentidos forman parte del mismo. Para ello contamos hoy con la presencia de Francisco Ramírez, que es el director del Museo Ifergan. Muy buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Francisco, decía, un complejo donde los 5 sentidos tienen mucho que ver, no solo desde un aspecto museístico, sino que la gastronomía, el tacto, la visión, van a tener mucho que ver y que decir en la visita y en el paso de cualquier persona por este complejo Jerusalén. Efectivamente, cuando Vicente y yo nos conocimos hace ya 4 años y me contó su plan de llevar a cabo un proyecto museístico que contemplara también la presencia de un restaurante, le planteé la opción de fundirlo todo hasta el punto de hacer una experiencia indisoluble, de manera que la historia, que era su pasión, fuera inexorablemente unida a la comida. El visitante tendría de esa forma una experiencia única. Percibiría la historia no solo a través del tacto, de la vista y del oído, ahora entraremos en detalles, sino que también podría hacerlo a través del olfato y del paladar, en un recorrido único que le daría una percepción muchísimo más amplia, ¿no?, y más enriquecedora. Francisco, hablaba yo de esa presentación en Fitur y de la puesta en escena y de la apertura realmente en el mes de mayo, en finales de abril, entre abril y mayo, la puesta en escena, como decíamos. Hablamos con Vicente de la idea de la realización de la fachada, del complejo, de la adscripción a la obra museística, a un entorno gastronómico que la complete, más que complete, que vayan unidas, como tú bien decías. Y todo eso ya ha sido inaugurado, ya se ha puesto de manifiesto con la presencia del alcalde, que también lo hizo en Fitur, de la mano del ayuntamiento, y se ha puesto de relevancia lo primero que vemos en las noticias y que pudimos también observar aquí, porque incluso tuvimos una obra femenina de la colección, es que estamos hablando ante una de las colecciones privadas más importantes que hay en el mundo. Sin duda. En cuanto a la colección de figuras de terracotas fenicias provenientes de Tiro, estamos hablando de una colección que no tiene parangón ahora mismo en todo el mundo. Diferentes autoridades académicas han estado en presencia de estas figuras, sin ir más lejos, María Eugenia Obet, que es la máxima autoridad en los fenicios de Tiro, y cuando entró en la Sala Malaca, que es el nombre del recinto donde tenemos esa colección, fue tal la impresión que yo recuerdo anecdóticamente que tuvo que apoyarse en uno de los módulos, porque la impresión la llevó a temblar, ¿no?, literalmente, desde un punto de vista físico, y reconoció que no había visto nada igual en toda su vida. Porque concretamente en esa colección en la Sala Malaca estamos hablando de más de 100 piezas de un pecio hundido frente a las costas de Tiro y recuperado a través de coleccionistas, de una asociación, de una sociedad que recupera estas piezas que en su momento no cayeron ante el gran Alejandro Magno y pudieron ser salvadas, que fueron recuperadas a través de unos pescadores que en sus redes
enredaron algunas de las esculturas y que después fueron adquiridas por Vicente. Efectivamente, has dado unas cuantas pinceladas de una historia que casi parece el guión de una película, pero que tiene mucho más que ver con la realidad, que ya sabemos que en la mayoría de los casos supera al arte. Sí me gustaría comentar, antes de entrar en la Sala Malaca, que es, digamos, la joya de la corona, que la colección de Vicente Jiménez y Fergán se empezó a articular cuando Vicente tenía 18 años. Entonces, esto es una cristalización de un sueño que ya viene de antiguo. Él empezó comprando una lucerna en Jerusalén y desde entonces ha ido coleccionando fundamentalmente arqueología del Mediterráneo. Y eso es lo que ofrecemos nosotros en la sala principal. El espectador, el visitante, va a encontrar en la sala principal una colección que abarca desde la cuna de la civilización, que es Mesopotamia, que es cuando la humanidad decide asentarse en ciudades y abandonar el nomadismo, pasando por Canaán, pasando por Egipto, Grecia, Roma y finalizando con la aparición de Bizancio y el Islam, los grandes monoteísmos. Discúlpame, pero parece que tengo un problema con... No lo he desconectado bien. Siempre decimos que para que la gente vea que evidentemente nuestro riguroso directo es real, no es ficticio. Sí, pero es que esto es curioso porque tengo el móvil con el auricular puesto y aún así suena. O sea, que la tecnología a veces está sometida a la magia también. Comentaba, ¿no?, el tema del discurso museológico en este caso. Tú has hablado antes de museología, ¿no? Por aclarar un poco a nuestros televidentes, ¿no? Museología sería el término que se aplica cuando se pretende desarrollar un discurso a partir de una colección. ¿Qué queremos contar y con qué contamos para poder contar la historia, valga la redundancia? Entonces, la museología ha girado en torno al arco mediterráneo. Hemos sido muy conscientes de que lo que teníamos hablaba de las grandes civilizaciones del Mediterráneo y teníamos que buscar los nexos comunes entre todas esas civilizaciones a nivel no solo de los grandes hitos, sino a nivel de la infrahistoria, a nivel del día a día, de la vida cotidiana, de la comida, de los usos y costumbres, para descubrir precisamente esas circunstancias que nos hacen a todos pertenecer a esa mediterraneidad que cantaba Serrat, ¿no? Después de la sala principal ya entraríamos en la sala Malaca, que era la que tú estabas mencionando antes, y ahí ya nos encontramos con esta historia asombrosa de una civilización como es la de los fenicios de Tiro, que son los fundadores de Málaga, de la colonia Malaca en el siglo IX, están diciendo ahora los especialistas, no ya el VIII, y que en el 332 sufren el asedio de Alejandro Magno. Este asedio dura aproximadamente unos 7 meses, está muy bien documentado porque Alejandro Magno llevaba cronistas y se produce como una partida de ajedrez, hasta el punto de que conocemos cada uno de los movimientos de unos y de otros, de tal manera que podríamos recrearlo perfectamente en una película cinematográfica. Cuando ya los tirios se vieron perdidos, decidieron evacuar la ciudad y marcharon en sus barcos intentando alcanzar alguna de sus colonias, probablemente Malaca. Desgraciadamente, algunos barcos fueron hundidos por la flota macedonia y otros no llegaron a alcanzar su destino porque los sorprendió una tormenta. El destino ha querido, y también el esfuerzo de Vicente, que finalmente gran parte de esos pecios haya sido recuperado y haya regresado casi 2500 años después a la ciudad de Málaga, la ciudad que ellos mismos fundaron. Comentábamos antes de entrar en directo que quizás, y sobre todo en estos comienzos museísticos de los que estamos hablando en la ciudad de Málaga, los malagueños, todas aquellas personas que lleguen atraídos por una nueva exposición, no tienen el concepto total de la grandeza de la propia exposición, de la importancia. Si en su momento los depósitos persas de las Curó, las Curá y de las esculturas griegas que hoy conocemos mundialmente no se hubieran guardado, resguardado precisamente por al amparo de la no destrucción, si en su momento en nuestra guerra civil y en los episodios a lo largo de la historia no se hubieran
ocultados, las obras de arte no llegarían a nuestros días. Algo parecido, con la salvedad de ese hundimiento y ese naufragio, ocurre con estas piezas de esta colección Malaca. Efectivamente, en este caso ha sido el fondo del mar el que ha servido un poco de caja fuerte, de resguardo de todas estas maravillosas piezas, y ha permitido que 2500 años después, por aquel accidente en el que unos pescadores engancharon sus redes en algunas de las piezas, salieran a la luz y hayan podido volver a ser contempladas por los ojos de los descendientes de aquellos fenicios. Francisco, estamos hablando de deidades, de hombres y mujeres, de representación de lo femenino y de la masculinidad, del trabajo, de la agricultura, del día a día en la representación escultórica. En concreto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esas más de 100 piezas? Los fenicios de Tiro tenían la costumbre, que ya venía desde la época de Mesopotamia, de representarse a sí mismos en forma de figuras de terracota, para llevar esa figura al templo del dios Melkart, que era el dios padre de los fenicios, o de la diosa Astarte, que era la diosa madre. Era una especie de ex voto. Aquellas figuras tenían un doble sentido. Por un lado, podrían ser una representación de un difunto, al cual pues sus familiares lo mantenían presente de aquella forma, pero también eran representaciones de hombres y mujeres realmente existentes, hombres que existieron hace ya más de 2500 años y que llevaron aquellas figuras a los templos de sus dioses para pedir su protección. En el caso de Melkart era el dios padre, que procuraba siempre velar por los negocios y por el desarrollo, y en el caso de Astarte era la diosa madre, que velaba por la vida, a la cual las mujeres le pedían fertilidad, lo que vino a ser después un poco la Virgen María. Entonces estamos hablando de reencontrarnos con los ciudadanos de Tiro, que existieron hace ya más de 2500 años, en forma de esas figuras de terracota. Claro, pues como ocurriría y como vemos después en Roma, con esas figuras y esas percepciones privadas de cada una de las familias, en pequeñas figuras o figuras de bustos, y hoy en día podemos en Málaga vislumbrar a través de esta colección pues un pasado que nos es cercano a través de los fenicios que se asentaron en nuestra ciudad, que la conformaron y que le dieron la grandeza o la primera grandeza que tuvo esta ciudad, además de la denominación, junto después con la llegada de pues históricamente todo lo que sabemos que nos ha ido llegando. Esa es una parte importante que vertebra el coleccionismo de Vicente Jiménez, y otra muy importante, estamos hablando de más de 5000 piezas, si no me equivoco, ¿no? Las que tiene en la colección, que irán mostrándose con el tiempo, pero ¿de cuánto se compone ahora la colección actual que podemos ver a través de la Sala Malaca, del Complejo Jerusalén en general? En efecto, Paco, como dices, la colección es muy extensa y muy valiosa, y entonces hubo que hacer un proceso de curación muy exhaustivo, porque no podíamos incluir en el espacio expositivo todo lo que teníamos. Sí hemos procurado introducir el mayor número de piezas posible a fin de crear un espacio en el que, a pesar de la cortedad de metros cuadrados, la densidad presencial de piezas sea de tal magnitud que el espectador entre en una especie de dimensión histórica densa, que le permita, o que de alguna forma lo golpee y lo someta a un estado de sobrepercepción. Esto de alguna forma contribuye también a introducir a la persona dentro de ese viaje histórico. Ha sido una cosa estudiada, es decir, que hemos preferido sacrificar muchas veces el espacio vacío o la individualidad de la pieza para generar ese estado de inmersión, ¿no?, por medio de la acumulación de piezas. Como estamos viendo, efectivamente, y como estás explicando, en varias terrazas expositivas, en este caso, y varios planteamientos y varios niveles, la acumulación de esas piezas que lo que hacen es
quedarnos en un estado de shock, ¿no? De encontrar tantas piezas, como has hecho referencia anteriormente, a esta doctora que ve por primera vez la exposición y se plantea la incapacidad que uno tiene para vislumbrar que estas piezas estén todavía vivas, entre comillas, ¿no? Museográficamente estamos mucho más cerca de una estética barroca que de una estética minimalista del Claro, siglo XX. el horror al vacío. Sí, un tanto así. Con lo cual estamos viendo las diferentes piezas y otras piezas pues que merecen también el espacio solitario, la visualización completamente de la pieza exenta de otros elementos de alrededor, y también estamos viendo que no solo estamos hablando de esas imágenes de hombres y mujeres a las que hacíamos referencia, sino de cuernos, en este caso embarcaciones o recreación de embarcaciones, de momias a las que ahora haremos alusiones, un complejo mundo escultórico que va desde Mesopotamia, que pasa por, como decíamos anteriormente, desde esos dos ríos que son el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, hasta prácticamente alcanzar Egipto, Roma, Grecia, Canaán, el valle de Canaán y todos aquellos, Bizancio, con lo cual es una amplia franja histórica y un amplio recorrido museístico, ¿no? Sí, realmente las piezas mesopotámicas se pueden remontar hasta 4000 años antes de Cristo, incluso al Calcolítico. Y ahí es donde empezamos el viaje cronológico. De ahí pasamos a la tierra de Canaán, que es contemporánea de Mesopotamia. En Canaán es donde viven ya, entre otros pueblos, los fenicios, que comercian tanto como con los mesopotámicos como con los egipcios. La tercera vitrina, porque nosotros tenemos una expografía que está estructurada en vitrinas. Cada vitrina compete a una cultura. Hemos hablado de Mesopotamia, que es la primera vitrina. La segunda es Canaán. La tercera es Egipto, del que huelga decir nada porque todavía sigue siendo, digamos, el periodo histórico que más impacto ha causado en la sociedad occidental, ¿no? y a nivel mundial. Después pasamos a la Grecia clásica. Pasamos luego al Imperio Romano. Hacemos un pequeño desvío hacia el reino de Saba con motivo del encuentro entre el rey Salomón y la reina de Saba. Después hacemos otro desvío hacia el Valle del Indo, que no está en el Mediterráneo, pero es el lugar al que llegó Alejandro Magno, ¿no? El conquistador más importante que ha dado el Mediterráneo y que alcanzó esas tierras que para los propios macedonios eran el fin del mundo. Imagínate cuando llegaron a la selva y se encontraron un ejército de elefantes que nunca habían visto, ¿no? O sea, la impresión tuvo que ser tremenda. Y de ahí pasamos al Imperio Persa, después el Imperio Bizantino, que es el Imperio Romano de Oriente y el primer Estado cristiano, y por último terminamos con la aparición del Islam. Con lo cual, los tres grandes monoteísmos del Mediterráneo, judaísmo, cristianismo e islamismo, están presentes, y están presentes todas esas grandes culturas que han configurado esa esencia de lo mediterráneo. Sí, porque hay una conexión entre Oriente y Occidente, planteada en la escultura, en las piezas que vamos a ver, pero sobre todo en la historia y en inmiscuirse desde Oriente a Occidente y ya no solo culturalmente hablando desde un punto de vista escultórico en este caso, sino también gastronómico, que no dejemos de decir que la gastronomía en este museo tiene mucho que ver, tanto en cuanto que estamos en una nivelación, en un porcentaje del 50% entre lo expositivo y lo gastronómico. Efectivamente, uno de nuestros subtítulos es Ifergan Collection History and Food, porque nos interesaba unir esos dos conceptos tan básicos, y a la hora de la expografía pues utilizamos ilustraciones que muchas veces representan aspectos de carácter gastronómico. Por ejemplo, la cerveza, que es la bebida alcohólica más popular del mundo, se inventó en Mesopotamia, o se descubrió en Mesopotamia, y sabemos que tenían recetas de más de 100 tipos de cerveza, porque en aquella época, pues como mandan los cánones de los descubrimientos tempranos, se experimenta con todo tipo de mejunjes, ¿no? Y se le agregaba todo tipo de frutas y de vegetales y de hierbas para conseguir todo tipo de sabores. Lo curioso es que se bebía en vasijas de barro comunes,
que eran rellenadas continuamente por una especie de camareros y se utilizaban unas pajitas súper largas para absorber la cerveza, de manera que así se evitaban los grumos y al mismo tiempo habían descubierto que el efecto del alcohol era mucho más intenso. Eso, bueno, iba a dar un dato, pero efectivamente eso lo corroboro yo totalmente, aparte del aspecto cultural del que estamos hablando, pero evidentemente no nos vamos a inventar nada nuevo porque, como se dice, todo está inventado, pues casi todo está inventado y las culturas ancestrales y antiguas ya nos lo pusieron de manifiesto. Incluso el hecho de no tener que agacharse a ir cogiendo y subiendo el vaso, la vasija, el cuenco, y con una simple pajita llegar al líquido elemento, en este caso la cerveza. Hemos hablado desde Mesopotamia hasta Bizancio, en ese viaje que se realiza. Vamos a seguir hablando de muchas más cuestiones porque evidentemente decíamos que lo expuesto da para mucho, pero todo eso lo vamos a hacer con Francisco Ramírez después de los consejos publicitarios. Volvemos y expandimos mucho más nuestros conocimientos en torno a el complejo Jerusalén, a la Sala Malaca y a Ifergán. ¿Cómo pasarán su día los 20 millones de personas que hoy cumplen años? La familia Salazar, tras cuidar de sus alpacas, celebra el 16 cumpleaños de Santa. Es un cumpleaños con esperanza. Edson, de 9 años, va a su cole como cada día. Es un día más, un día cualquiera. Un cumpleaños sin tarta, pero con futuro. Antonio disfrutará con sus nietos y pedirá un deseo. Es un cumpleaños con compromiso. Pide un deseo. Por la igualdad de oportunidades, hazte socio. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Volvemos y lo hacemos como acostumbramos siempre. Hablando se entiende la gente y hablando nos entendemos los malagueños y todas las malagueñas, y con una especial manera de hablarnos entre nosotros, de comunicarnos, de expresarnos, de unir frases inconexas en otros aspectos territoriales, pero que para nosotros pues tienen un sentido y tienen un significado. Así pues, sepamos de qué palabra estamos hablando en el día de hoy, de qué frase o de qué circunstancia. Ajogailla o jogailla en Málaga no es más que te metan de forma involuntaria la cabeza bajo el agua. Este término, que compartimos con Cádiz o Huelva, viene de la malformación de la palabra ahogarse, donde la H queda como J y se denomina popularmente ajogarse. De ahí la procedencia de ajogailla. Y una ajogailla sin una madre en la orilla evidenciando la misma no es ajogailla. Decíamos que estamos hablando y estamos descubriendo la colección Ifergán, ese sueño de Vicente Jiménez Ifergán y esa puesta en escena del todo el complejo Jerusalén, de la Sala Malaca y de ese nuevo museo y de esa nueva vitrina que tiene Málaga, concretamente en el entorno de Tarazana, en la calle Subirón, y donde se pueden vislumbrar pues desde conceptos y esculturas desde Mesopotamia hasta Bizancio, y con todo ello estamos configurando lo que es
la colección Ifergan en el día de hoy, a través de la presencia de Francisco Ramírez, que es el director de este Museo Ifergan, al cual saludamos nuevamente. Francisco, hemos hablado más o menos brevemente de lo que nos va a mostrar esta colección, de los espacios, separando esa sala Malaca, con esa recuperación de esculturas del Pecio hundido frente a las costas de Tiro, de ese complejo Jerusalén que lo engloba todo, del aspecto gastronómico tan importante y de los 5 sentidos que se ponen de manifiesto en este museo. Hablábamos de todas esas culturas que podemos ver y nos recalcábamos evidentemente la cultura egipcia en torno al museo también. Y dentro de la cultura egipcia, si hay algo que atraiga de manera especial ya no los sentidos, sino evidentemente a todos y cada uno de los individuos que cada vez que hemos escuchado Egipto, si decimos Egipto, lo asociamos con momias, que no es otra cosa que la tradición de embalsamamiento que los egipcios tenían para pasar al más allá y para vivir el más allá en plena cualidades físicas en este sentido. Evidentemente también es la única momia que tenemos en Málaga por ahora, de la dinastía 18, ¿no? Probablemente en Andalucía. 18ª dinastía, y se manifiesta y se presenta también en este museo. Efectivamente. Nefer, que es como cariñosamente la bautizamos, es una pieza que adquirió Vicente tras una dura puja en una subasta internacional en Estados Unidos y que era propiedad del doctor Christian Fenger. Este señor era un médico oftalmólogo que trabajó en Egipto en el siglo XVIII y que curó a muchos niños de infecciones oculares. En agradecimiento, un oficial egipcio le obsequió con 2 momias. Fíjate la costumbre en el siglo XVIII, a la hora de hacer un regalo a un extranjero en Egipto, pues era lo más normal del mundo. Un hombre y una mujer. El doctor Fenger decidió no llevarse las momias, sino solamente las cabezas. Como era un hábil cirujano, pues seccionó las cabezas de los cuerpos y se los llevó a Estados Unidos, que es donde se estableció con su familia. Estas cabezas pasaron de padre a hijo y de hijo a nieto. Y su nieto, ya impelido un poco por algunos familiares que eran poco proclives a mantener las momias en el seno familiar, alegando que habían provocado algún tipo de circunstancia poco agradable, ya es cuestión de la credulidad o de... en fin. Este señor pues decidió ponerlas a la venta y nosotros pues nos hicimos con la cabeza femenina, la cual llamamos Nefer. La particularidad de esta cabeza es que tiene parte del vendaje desprendido, porque en el siglo XVIII era muy común entre los propietarios de momias, después de una velada, divertir a sus invitados mostrándoles esas momias o esas cabezas y quitarles un poco las vendas para mostrarles los rasgos. Entonces, esta muestra perfectamente los rasgos, muestra los dientes, muestra los cabellos y se reconoce perfectamente el tipo de cráneo que tiene, muy pequeño para una mujer, igual era una persona joven. Y bueno, nuestra intención es en un futuro ponernos en contacto con una empresa de reconstrucción para conocer cuál era el aspecto de esta mujer de la dinastía 18 del Antiguo Egipto y saber cómo realmente lucía, ¿no? Claro, porque la datación ya viene del propio profesor, del propio doctor, ¿no? Efectivamente. Ese es uno de los alicientes para ir a visitar el museo. Otro de los alicientes también es, hay una posibilidad, existe la posibilidad de la visita normal, entre comillas, y otra visita asociada a un elemento gastronómico, como estábamos hablando, ¿no? De realizar la visita y después de realizar un tour gastronómico a través de los alimentos que se exponen para completar todos los sentidos, ¿no? Efectivamente, en breve plazo de tiempo entrará en funcionamiento el Snack Jerusalén, que es el restaurante anexo a Ifergan Collection,
y entonces ya se pondrá en marcha un tipo de entrada que incluirá un menú degustación, de tal forma que, como tú bien acabas de señalar, el recorrido histórico no solamente pase por el tacto, de lo que no hemos hablado concretamente, pero vamos a mencionar ahora, en el sentido que hay dos piezas, una erma griega y una urna funeraria romana, que pueden ser palpadas, tocadas por el público para sentir el tacto de la historia. Después de eso tenemos el oído, porque tenemos siempre sonando una serie de músicas relativas a la época cultural de la exposición, de manera que el espectador, cuando entra en el espacio expositivo, se ve envuelto suavemente por una música que lo transporta, y luego, por supuesto, lo visual, ¿no? Ahora, con esta nueva novedad, vamos a incluir también la parte olfativa y la parte gustativa, de tal manera que vas a disfrutar también en el paladar de los sabores basados en la gastronomía ancestral de aquel Oriente Próximo, de donde vinieron los fenicios a fundar Malaca, y basada también mucho en la gastronomía sefardí, puesto que la madre de Vicente es de origen sefardí, y entonces es la fuente del recetario que vamos a poder disfrutar y degustar en la visita gastronómica al Ifergan Collection. Esto nos lleva a otra idea y otro pensamiento que queda siempre plasmado en esta exposición y en este complejo, y es la unión de esas civilizaciones, de esos tres, la cristiana, la judía y la musulmana, y también como un lugar de entendimiento, de paz, de confluencia de civilizaciones, de cultura, de ideas, de gastronomía, con lo que nos convivimos en su momento y con los que nos hicimos los más grandes a nivel mundial en cuanto a la cultura, a la tradición y al entendimiento entre razas, credos y civilizaciones. Efectivamente, Paco, lo has expresado perfectamente. De hecho, Vicente es una persona que siempre ha estado moviéndose a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? Es una especie de amante de la historia, pero al mismo tiempo es una especie de aventurero. No vamos a traer aquí al tópico de Indiana Jones, pero lo mismo está en Israel, que está en Oriente Próximo, que está en Turquía, que está en Mauritania, en fin. Es una persona que es muy inquieta, muy apasionada, siempre está intentando conocer la parte del mundo que no conoce. Ha viajado muchísimo, sigue viajando, de hecho ahora mismo no podría decirte exactamente dónde está, necesitaríamos un satélite que lo siguiera, y en ese sentido él ha adquirido una conciencia de que en el arco mediterráneo, volvemos a insistir en que es nuestro, digamos, nuestro jardín, ¿no?, nuestro marco, hay una serie de diferencias que en realidad no hacen ni más ni menos que ocultar una serie de circunstancias comunes. Son pequeñas diferencias dentro de una gran raíz común, y tanto una cultura como otra finalmente resulta que van a darse la mano allí donde menos esperamos que se la den. Si no es en lo gastronómico, es en lo musical; si no es en lo musical, es en lo artístico; si no es en lo artístico, es en lo textil; si no es en lo textil, es en lo tecnológico. Y al final te das cuenta que todos somos uno, y que no hay tantas diferencias entre uno y otro. Francisco, eso se ha querido reflejar también en la propia estructura de la fachada y en el propio complejo y en la propia arquitectura. Hablábamos de la calle Sebastián Subirón, sí, de la reconstrucción y construcción y habilitación de un edificio completo, tanto como sala expositiva, como lugar gastronómico, el SNAP del que hacíamos alusión, que se recupera también, ya no, o se incorpora también un punto museístico, sino una arquitectura recuperada para Málaga en esa calle Sebastián Zubirón, en ese entorno de Atarazanas, ¿no? Sí, Vicente tenía muy claro, ¿no?, esta idea que tú has expresado del entendimiento y la concordia entre cultura, y quería que estuviera presente desde la misma arquitectura del edificio. De hecho, implicó a arquitectos españoles y arquitectos
israelíes y arquitectos también de Palestina, para que trabajaran de forma común y trataran de obtener una fusión de estilos que representara ese intento de concordia y de armonía, ¿no?, entre las diferentes estéticas arquitectónicas de las culturas. Eso se ve reflejado en la fachada, en la distribución y en la forma arquitectónica del propio edificio. Y hemos hablado de la calle Sebastián Zubirón, hemos hablado de la incorporación a visitas guiadas, visitas con un determinado número económico según la adquisición de un pack completo, como podríamos denominar, con esos menús degustaciones que pronto se van a poner en marcha, visitas para grupos en general, y que también habrá entradas reducidas. Estamos hablando desde 9 euros hasta 6, 8 euros. 5,5. Y 5,5, y la visita totalmente gratuita para aquellas personas discapacitadas que lo corroboren, la prensa también asociada y acreditada en este caso, y determinados tipos de visitas que también se pueden contactar a través de internet, a través de la página, que es Fergan Collection, la página de internet.com. Y allí hay un cuadro perfectamente ejecutable para asignar grupos en la visita, el horario de visita, totalmente interactivo en cuanto a online y a internet, y a través de la página podemos ver todo lo que estamos por otro lado analizando, ¿no? Efectivamente. Nuestro funcionamiento a nivel de horarios es de 10 a 7. Y para establecer una metáfora comprensible, nosotros somos como una especie de cine. Tenemos un aforo limitado por horas, de tal forma que cada hora tenemos 60 plazas. Entonces las visitas pueden ser adquiridas mediante la compra en taquilla o bien mediante la reserva a través de la web. Cuando 60 personas han reservado, supongamos a través de la web, durante una hora, esa hora ya está absolutamente completa y ya no hay sesión hasta la próxima hora. Por eso se ve el fraccionamiento de las horas del horario en la propia página. De hecho, en la Sala Malaca proyectamos un audiovisual, es decir, que algo de cine tenemos también, ¿no? Proyectamos un audiovisual en el cual se narra la odisea de los fenicios de Tiro, de la mano de Allín, que es un niño fenicio nacido en el 345 a.C. y que con 13 años vive de primera mano el sitio de Alejandro Magno y nos cuenta la odisea de su pueblo, de su madre, de su padre y de él, cuando intentan huir del asedio de Alejandro Magno. Con lo cual, todo representado. Recordemos, fergancollection.com es la página web en la que pueden hacerse una idea de todo lo que estamos hablando, de la sala expositiva, de la colección y un amplio resumen de todo lo que les estamos contando, puesto que una vez estemos en el museo, y la actividad en los museos ha cambiado mucho con respecto a hace 10, 15, 20 años, y hablábamos del tacto, de la posibilidad de tocar piezas de arte, de los olores, de los sabores, pero también hay unos elementos expositivos que nos van a hablar de todo lo que estamos viendo, así como unos audiovisuales que nos van a mostrar la historia de lo que estamos contemplando también, con lo cual el concepto y el conocimiento es total. Efectivamente. Por un lado, la tecnología se ha incorporado a los museos ya para no irse, pero tampoco tenemos que olvidarnos de que los sentidos siguen funcionando al margen de la tecnología. Y cuando uno visita unas ruinas, pues no solamente camina por ellas, sino que le gusta también sentir el tacto de las ruinas. ¿Por qué en los museos no se va a poder tocar? Yo, como proveniente del mundo de las bellas artes y escultor, yo no puedo reprimirme cuando voy a un museo de sentir el tacto de las esculturas, sobre todo cuando voy a exposiciones de escultura propiamente dichas, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que salvaguardar el patrimonio y no exponerlo a grados de estrés que lo puedan deteriorar, efectivamente. Pero también hay que tener en cuenta la necesidad que tiene el ser humano innata de sentir en sus dedos y en su piel el tacto de las cosas, ¿no? Entonces, esta posibilidad yo creo que es
un enriquecimiento y un atractivo que suma, ¿no?, a la propuesta de Ifergan Collection. Claro, lo que decíamos, los tiempos que corren adaptados a los espacios donde las exposiciones permanentes suponen evidentemente la base y la semilla, pero las temporales y todas las actividades que en torno a las exposiciones se genere es lo que genera la visita al museo más allá de la permanente. Y eso implica un constante cambio en cuanto a lo expositivo, y por eso decíamos que esas 5.000 piezas irán rotando a lo largo del tiempo en exposiciones determinadas, en exposiciones específicas, otras que se incorporarán a la permanente, y suponemos también, como hablamos con Vicente, que siempre y cuando exista la posibilidad de ampliar el espacio, también se ampliará la exposición. Efectivamente, ahora mismo la exposición se mantendrá durante un tiempo porque tiene suficientes piezas, suficiente riqueza y suficiente contenido como para permanecer, digamos, intocable durante un tiempo, pero nuestro plan es en el futuro ir incorporando nuevas piezas, ir generando exposiciones monográficas, eligiendo un tema y seleccionando un número de piezas relativas a ese tema para ilustrar un discurso, generar a su alrededor una serie de actividades culturales, que es otra de las líneas de actuación de Ifergan Collection. De hecho, ya que estamos hablando del tema, me permito mencionar que mañana a las 8 tenemos la presentación de una novela de Andy García titulada Irán el Fenicio, que no podía tener mejor entorno para su presentación que Ifergan Collection, allí rodeados por los ciudadanos de Tiro y por los dioses Melkar y Astarte, y que desde aquí pues invito a todos los televidentes de tu programa para que, si lo desean, puedan asistir. Que, por cierto, a través también de la página web, todas aquellas actividades que se vayan programando y que vayan surgiendo también podrán ser comentadas, así como las noticias que genere toda la colección, el propio museo, la propia sala gastronómica y el concepto gastronómico, actividades que no tienen por qué ir emparejadas a... Cuando hablamos de actividades museísticas, muchas veces pensamos que tienen que ser exclusivamente asociadas a una presentación de una escultura, y estamos hablando de una presentación de un libro, evidentemente con unas connotaciones especiales también. Con lo cual se amplía el abanico de actividades, no solo ya las propias de una visualización de una escultura, de una obra de arte, o de una incrementación de la visualización propia de estas esculturas, sino que son actividades que interrelacionan la propia obra expositiva con el individuo, con la persona que va a verla. El museo o la institución cultural del siglo XXI tiene que estar ya capacitada para generar suficiente contenido y con la suficiente flexibilidad como para no encasillarse en unas líneas de actuación ya propias de una museografía, una museología o una gestión propia del siglo XX. Hay que estar en continuo contacto no solamente con los temas propios del museo, sino que estar en contacto con la sociedad y con el entorno, ¿no? Participar de los intereses del entorno vecinal de la ciudadanía y generar sinergias. En ese sentido es lo que tú decías, ¿no? Estar abierto a todo tipo de propuestas, no solamente las relativas a lo escultórico o a lo histórico. ¿Con cuál obra se quedaría Francisco de la exposición actual? Ya no de la colección, pero sí de la exposición. ¿Con qué obra destacaría por su relevancia, por gustos particulares, o a qué obra no hay que perderse principalmente o destacaría dentro de este complejo mundo de escultura? Bueno, ahora mismo son demasiadas obras y muy poco tiempo el que he tenido para poder hacer un análisis que me permita dictaminar un diagnóstico claro acerca de cuál es la mejor obra. Yo particularmente me siento muy orgulloso de la Sala Malaca, ¿no? Creo que hemos conseguido lo que íbamos buscando, ¿eh? Desde que Vicente y yo empezamos a trabajar en la Sala Malaca, para ambos fue la niña de nuestros ojos,
y le dedicamos mucho tiempo y tuvimos muchas reuniones y muchos debates en torno a cómo había que exponer esa sala, qué piezas tenían que ir, cómo las íbamos a situar, cómo las íbamos a iluminar, el recorrido que iba a tener, el discurso, la aparición de Allín, que fue una revelación. Entonces, para mí es quizá el espacio del que me siento más orgulloso. Y si tuviera que quedarme con una pieza dentro de la Sala Malaca, pues desde el punto de vista histórico-arqueológico hay una pequeña pieza que es una recreación a escala de un hipogeo fenicio, una tumba con el difunto dentro, que creo que no tiene parangón en todo el mundo. Con lo cual, hipogea, decimos que es esa tumba excavada en la roca. Para aquellas personas que no sepan... Sí, que no en este caso la maqueta es una pequeña habitación. Es una maqueta, es una habitación. Y el difunto está dentro. Es muy difícil encontrar una maqueta de un hipogeo y tenerla en nuestros días a la vista de todas aquellas personas que se acerquen. Después de 3 años, Paco, no hemos encontrado parangón en todo el mundo. Claro, yo no... Después de estudiar el arte a lo largo de mi vida, maquetas de hipogeo, ahora mismo que me vengan a la memoria pocas, o recreaciones posteriores, pero de la época, del contexto y de todo, muy pocas, con lo cual sí que es un hallazgo y sí que es una visión espectacular de este espacio museístico. Con lo cual, don Francisco Ramírez, gracias por acompañarnos hoy, por ampliarnos lo que en su momento ya anunciamos como primicia y como punto fundamental para esta Málaga cultural, museística, y que se abre con otras opciones, con opciones de unas incorporaciones de carácter privado, pero que por encima de todo tienen un carácter abierto para que todas aquellas personas que quieran disfrutar de esta colección lo hagan a través de esta sala expositiva y a través de todo lo que nos muestran. Así pues, agradecer la presencia de Francisco y nos vemos en el museo. Muchas gracias a ti, Paco, ha sido un placer. Y nosotros nos veremos la semana que viene, que estaremos con muchas más cuestiones y con muchas más publicaciones. En este caso, en el entorno en el que nos movemos entre Cataluña, España y todas las dificultades que ello conlleva. Así pues, hasta la semana que viene. El Ayuntamiento de Río Gordo ha patrocinado este programa.